Bienvenidos a esta charla sobre ultrasonografía FAS, que significa más que sonografía abdominal focalizada para el trauma, aunque realmente vamos a extendernos un poquito más y hablar también un poco de ultrasonido abdominal, que pues obviamente el FAS es de mucho interés para los médicos que se desenvuelven en una emergencia, que son cirujanos. Y también, obviamente, hay que adquirir algunos conocimientos específicos para los médicos que son de área clínica, o médicos generales, o los estudiantes. Les saluda el doctor Víctor Segura, médico internista, experto en cuidados intensivos, originario de El Salvador. Es un gusto estar con ustedes y alrededor de este tiempo vamos a abordar cuatro aspectos relacionados a la ultrasonografía fácil de abdomen. Partiendo de las generalidades sobre el FAS, seguimos con el rol de la ecografía en el trauma. Y ojo, ecografía, ¿verdad? La técnica de insonación para realizar el FAS y también una evaluación abdominal y las variantes que pueden haber de las técnicas de insonación. Así que vamos a tratar de abordar estos aspectos y espero que les sirva. ¿Qué transductores vamos a utilizar en este caso? Pues vamos a tener dos opciones, el convexo o el sectorial. Les animo a que escuchen las charlas que están grabadas en el canal, en las cuales hay una sobre aspectos básicos del ultrasonido para que también en estas charlas puedan ubicarse mejor. El sectorial y el convexo son los dos que se van a utilizar y cuando ustedes abran la red de diálogo, van a aparecer, dependiendo del traductor que seleccionen, el software o menú que ese traductor puede realizar dependiendo de las características con que hayan comprado el aparato y el traductor. En este caso, por ejemplo, vemos que el que se abre y el que seleccionamos es el sectorial y que puede hacer todo esto de estudio y señalamos el abdomen. Aunque si ustedes ven, hay emergencia FAS y emergencia abdominal. Así que hay diferentes alternativas como para seleccionar. Ahora bien, en el vértice verán la forma en que, digamos, las ondas de ultrasonido se van a desplegar y vamos a ver esta forma de triángulo porque hemos seleccionado el sectorial. Si seleccionáramos el convexo, sería un arranque de onda más amplio. Recuerden de que siempre todos los aparatos van a señalarles con qué frecuencia están trabajando. Por ejemplo, acá en la página, en la pantalla principal aparece F2.5, que es frecuencia 2.5. Dependiendo de lo que ustedes estén insonando, igual pueden variar la frecuencia de su transductor y esa variación de frecuencia se los va a permitir pues la característica del transductor que ustedes hayan comprado. Igual les invito a que vayan a la charla sobre los aspectos básicos del ultrasonido para que puedan conocer un poco sobre esto. Ahora, los dos grandes enemigos del ultrasonido en el abdomen pueden ser principalmente el gas y luego un poco el líquido, aunque el líquido puede servir de contraste. Pero, por ejemplo, el líquido que se acumula en el abdomen a veces nos da un poco de problema para poder ver páncreas. Y estos son, digamos que los dos enemigos que tenemos. Importante es que cuando hacemos un estudio electivo, pues el paciente por lo general llega en ayunas. Pero los pacientes que recibimos en emergencia, por lo general no van a llegar en ayunas, ellos van a llegar en cualquier momento. Y entonces vamos a tener abdómenes e intestinos llenos y obviamente el gas y el líquido que haya nos va a dificultar la evaluación. Si no, miren esta tomografía y lo vamos a comprender mejor. Miren la posición del colon y luego miren cómo en esta área podemos tener estómago y podemos tener colon, el flanco izquierdo. De ahí, por ejemplo, que los falsos negativos son más frecuentes en FAS en esta ventana precisamente, porque el estómago y el colon dificultan un tanto la evaluación, aparte que el vaso es más pequeño que el hígado
y obviamente dificulta un poco más en la técnica poder ubicar la estructura, el espacio esplenorenal. Pero observen cómo el intestino se distribuye por todo el grueso del abdomen y obviamente esto dificultará en algún momento la evaluación, dependiendo de cuál sea la condición del paciente. El, el previo al desarrollo del FAS, el procedimiento de elección en estos casos de trauma y donde sospechamos trauma de abdomen era el lavado peritoneal con una sensibilidad del 96 al 99% y una especificidad del 98%, o sea, que es un estudio que en caso de no poder realizar un ultrasonido siempre es vigente. El problema, obviamente, como ustedes ven, es que podemos generar complicaciones con más frecuencia. Así que por eso el FAS cobró bastante popularidad y a través de las experiencias que se han visto, pues hemos visto una sensibilidad que varía del 63 al 100% y una especificidad que es mayor del 90%. Ahora, el FAS es una modalidad de evaluación ultrasonográfica en trauma que comenzó a utilizarse primero en Europa, ya por los años 70 del siglo pasado. Y en Estados Unidos se comenzó a utilizar en la década de los 90, 20 años después. Observen que en Europa, obviamente, esto comenzó a utilizarse mucho porque también en Europa el entrenamiento de ultrasonido en las residencias era algo mucho, muy de rutina, mientras todavía en Estados Unidos se retrasó varios años. Así que, de alguna manera, el ultrasonido en Europa era más liberal que en Estados Unidos. Ahora han cambiado las cosas, obviamente, luego de que ha salido el ultrasonido focalizado. Pero observen bien de que también la evaluación del paciente con trauma también ha ido variando y el FAS se auxilia ahora de otras alternativas también. Ahora, ¿por qué varía tanto la sensibilidad cuando hablamos del FAS? Pues primero porque depende del sitio insonado. No es lo mismo insonar el espacio hepatorrenal que el espleno-renal. En el espleno-renal tenemos mayores posibilidades de encontrarnos con falsos negativos. También la cantidad de líquido. Si la cantidad de líquido es escasa, probablemente no detectemos nada. Y también la posición que tiene el paciente. La mejor posición es el tren del émbolo o el paciente acostado en decúbito dorsal. ¿Y cuál es la trascendencia de todo esto? Más que todo es la seguridad en la toma de decisiones adecuadas, porque el FAS encuentra su nicho en el paciente que llega con trauma y que llega hipotenso. Si en el paciente nosotros tenemos un FAS positivo, o sea que detectamos un hemoperitoneo, ese paciente va inmediatamente a sala, a donde se le hará un tratamiento quirúrgico definitivo o una cirugía de control de daños, dependiendo de lo que el cirujano encuentre. Y si el paciente llega hipotenso y el FAS es negativo, pues en esos casos queda la alternativa de repetir el FAS o realizar una tomografía para poder descartar si no hay trauma abdominal. Ahora bien, como hablábamos anteriormente, a medida ha ido pasando el tiempo, nos damos cuenta de que en el paciente con politrauma, por ejemplo, tenemos que utilizar otras ventanas y otras evaluación de otras áreas con ultrasonido, como puede ser, por ejemplo, el tórax, el área cardiovascular y ahora que está muy en boga el Doppler transcraneal e insonación cerebral, donde mucho lo centramos en la medición de la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral, que puede calcularse a través de el Doppler, ¿verdad? De cualquiera de las arterias del polígono de Willis o la isonación de la vaina de nervio óptico, como pueden ver ustedes acá en este slide. Ahora bien, entonces podemos encontrar diferentes protocolos que pueden utilizarse en pacientes de urgencia, no solamente el FACS extendido, que cuando hablamos de FACS extendido estamos hablando de hacer una evaluación cardiovascular y torácica juntamente con el FAS. Pero hay otras modalidades de empleo que no quisiera confundirle con abordar cada una de ellas. Pero básicamente lo que estamos hablando es de hacer una evaluación
cardiotorácico abdominal y craneal en el paciente en trauma. De tal forma que yo prefiero hablar de más de FAS que de ecografía del politrauma, porque ahí podemos hablar de FAS, de eco transtorácico, del protocolo Rush para evaluar volemia, del ultrasonido pulmonar, de la insonación cerebral y el Doppler transcraneal y también del Doppler vascular, porque más de alguna vez podemos tener un paciente con circulación arterial comprometida a causa del trauma y podemos hacer una evaluación vascular para saber cómo está el flujo de ese miembro. Comenzando la evaluación, es importante que tomemos en cuenta la disposición de los grandes vasos dentro del abdomen, la vena cava inferior y la aorta, ambas básicamente separadas por la columna, estando la vena cava inferior a la derecha y la aorta a la izquierda. Si nosotros insonamos con un sectorial o con un convexo y posicionamos nuestro transductor precisamente en el centro, debajo del apéndice sifoides, con el marcador cefálico y aquellos que ya hayan revisado la conferencia previa sobre bases del ultrasonido entenderán lo del marcador más fácilmente. Dirigiendo el marcador cefálico, entonces ustedes generan una inclinación hacia el lado derecho de su transductor, verán la cava. Generan una inclinación hacia el lado izquierdo, verán la aorta. De esta manera. Tenemos la vena cava, tenemos la aorta, posicionamos el transductor vertical, sagital, con el marcador hacia el área cefálica. Y entonces al hacerlo así, si yo genero una ligera inclinación del transductor hacia mi derecha, voy a lograr insonar la cava. Y si lo hago en dirección contraria, o sea, hacia mi lado izquierdo, lograré insonar la aorta. De esta manera, si ponemos el transductor sobre la línea media y lo inclinamos ligeramente hacia nuestro lado izquierdo, vamos a lograr insonar la aorta, vamos a ver la mesentérica superior y el tronco celíaco también. Podemos evaluar cómo están, incluso podrían servirnos en una sospecha de trombosis mesentérica, siempre y cuando sea el tronco principal el que esté obstruido y sea arterial, por supuesto. Ahora, si lo inclinamos hacia el otro lado, o sea, lo inclino ahora hacia mi lado derecho, voy a lograr insonar la vena cava. Y aquí podemos observar cuál es la imagen que vamos a tener. Y observen que por lo general vamos a ver que una vena hepática drena sobre la vena cava inferior. Y esto es bien importante porque unos centímetros abajo es que se recomienda que midamos el diámetro de la vena cava. No lo midamos acá al entrar en la aurícula, no lo midamos sobre el punto de desemboque de la vena hepática, sino que unos 3 4 centímetros después de la vena hepática, entonces ahí midamos el diámetro. Ahí es donde se recomienda. Ahora bien, fíjense que el hígado por general va a tener, digamos, en base tres venas hepáticas principales, la derecha, la media y la izquierda, y es la izquierda la que desemboca prácticamente perpendicular hacia la vena cava. Así que por lo general la que vamos a estar observando es la vena hepática izquierda. Ahora, una vez hemos detectado la vena cava, unos 3 centímetros, 2 a 3 centímetros detrás del punto donde la vena hepática izquierda drena hacia la vena cava, vamos a activar el modo M y una vez activemos el modo M, obtendremos esta imagen, donde veremos la vena cava y vamos a ver cómo la vena cava durante la inspiración se va a colapsar y durante la expiración se va a dilatar. Obviamente, durante la expiración se llena y durante la inspiración se contrae y se vacía. Teniendo estas dos mediciones, podemos encontrar el índice de colapso. Y como tenemos en la dilatación o el diámetro de la cava, tenemos ese dato y si tenemos el colapso, combinando estos dos datos,
nosotros lo que vamos a poder inferir es la presión venosa central o presión de aurícula derecha estimada. Este es un dato bastante útil porque obviamente en un paciente con trauma nos sirve para evaluar el estado de volemia que el paciente tiene en ese momento. Si ahora el transductor que estaba eh, vertical y cefálico lo lo giro en ese momento a un plano transversal y mantengo el puntero hacia el lado derecho del paciente o mi lado izquierdo, puedo dirigir el transductor en dirección al hombro izquierdo o al hombro derecho. Y dependiendo de esa dirección que le dé, voy a obtener las siguientes ventanas. Si yo lo giro hacia el hombro izquierdo del paciente, lo que voy a atravesar es parte del hígado y el corazón. De esta manera, y tengo que tener en cuenta que al momento que haga esto, voy a inclinar ligeramente el transductor y voy a tratar de introducirlo cual puñal en el espacio subsifoideo del paciente, deprimiendo un tanto la piel. De esa forma, y al dirigir el transductor hacia el hombro izquierdo del paciente, vamos a traspasar y observen acá cómo lo que estábamos hablando, haciendo una ligera presión sobre la piel del paciente y comprimiendo un tanto, con gentileza, y dirigiéndolo hacia el hombro izquierdo, obtendremos un corte del lóbulo izquierdo del hígado. Luego vendrán las cámaras derechas, ventrículo derecho, aurícula derecha y posteriormente, ya en el plano posterior, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Excelente plano para poder detectar un hemopericardio o un derrame pericárdico y evaluar incluso si hay una tamponada cardíaca debido a ese acúmulo de líquido en el pericardio. Hay que volarle mucho ojo a la aurícula, a ver si esta aurícula no se colapsa durante el ciclo cardíaco, que es lo que me diría que probablemente está ocurriendo una tamponada. Ojo que en muchas ocasiones, si van a puncionar el pericardio, van a tener que atravesar el lóbulo izquierdo en algunas ocasiones. Y incluso si no lo quiero atravesar, puedo hacer un cuatro cámaras, que ya eso lo veremos más adelante en la parte cardíaca. Y podemos hacer una punción más limpia sin tener que atravesar el hígado. Ahora bien, observen que el corazón, famoso corazón derecho, realmente es corazón anterior. Y el famoso corazón izquierdo realmente es corazón posterior. Bien, acá podemos ver cómo podríamos detectar un derrame pericárdico y a lo mejor si el paciente se encuentra hipotenso y si hay colapso de la aurícula del lado derecho durante el ciclo respiratorio, me ve en la obligación de dirigir bajo ultrasonido la punción. Antes lo hacíamos con electrocardiograma, incluso algunos en emergencia más de alguna vez lo han hecho a ciegas, pero creo que no hay necesidad en la época actual, si usted cuenta con un ecógrafo, pues hágalo guiado por ultrasonido, será mucho más seguro, obvio. Ahora bien, si yo ahora giro el transductor hacia el hombro derecho del paciente, observen que atravesaré prácticamente todo el ancho del lóbulo derecho del hígado. Y nuevamente haré una ligera inclinación del transductor y estaré oscilando esa inclinación para ver diferentes ventanas. Puedo ver idealmente todo el lóbulo derecho del hígado e incluso veré el diafragma. Tanto que podré incluso a veces observar si hay hemopericardio y puede hacer que a medida yo dé acueste un tanto el transductor, voy a poder ver muchas veces esta imagen donde veré la aorta y la vena cava, incluso podré venir también aquí
el colapso de vena cava, solo que con la cava en un eje transversal. Probablemente veré las venas hepáticas que van drenando hacia la vena cava. Y si sigo ascendiendo, veré la vesícula. Con suerte a veces podré ver cálculos también en los pacientes. Y puede ser que el ultrasonido también me sirva en un área clínica para encontrar dilatación de vías biliares o en un área de trauma para encontrar una laceración hepática, como vemos acá. Bien, ahora si continuamos la evaluación, nos iremos hacia los flancos y observen que el transductor va prácticamente perpendicular y comenzamos una evaluación entre línea axilar anterior y línea axilar media, tanto flanco derecho como flanco izquierdo. Y tomen en cuenta que moveremos nuestro transductor y lo desplazaremos cefálico y caudal hasta que encontremos el espacio hepatorrenal, pero o esplenorenal. Pero para hacer esto, primero tomaré de referencia el apéndice sifoides para poner mi transductor formando un ángulo de 90 grados en dirección cefálica y luego desplazaré mi transductor hacia abajo progresivamente hasta que logre encontrar el espacio hepatorrenal y esplenorenal dependiendo de qué lado hago la insonación. Es probable, como ustedes observarán acá, que en el lado izquierdo el transductor quede un poco más abajo que en el lado derecho, por el tamaño que tiene el vaso y también la posición, como lo pueden ver acá. El vaso y el riñón me obligarán a tener el transductor un poquito más abajo que en el lado derecho. Pero lo importante que quiero que observen acá es que van a tener que inclinar su transductor para poder cruzar todo el ancho del hígado y traspasar el riñón. De tal manera que entonces puedan ver este espacio que es el espacio hepatorrenal y en el otro lado el esplenorenal. Van a tener que generar una ligera inclinación del transductor de esta manera. De tal forma que al inclinarlo van a lograr atravesar todo el óvulo hepático y también el riñón en ambos lados. De tal forma que en el lado derecho ustedes van a atravesar el hígado y van a atravesar el riñón. Y en el lado izquierdo igual van a atravesar el vaso y van a atravesar el riñón como lo ven acá. Ahora bien, la idea es, en el caso del FAS, es tratar de detectar si hay presencia de líquido libre en cavidad. Y para estos casos pueden ver cómo hay líquido aquí en el espacio hepatorrenal y también aquí en esta otra en el esplenorenal. Así que en ambos casos pues pueden ver ustedes cómo se observa un FAS positivo. Ahora bien, pueden también aprovechar para hacer un Doppler color renal. Les puede servir mucho en caso de fallo renal agudo durante el trauma, ya que a medida ustedes resuciten al paciente, el flujo renal irá mejorando. También para los internistas es bueno lograr hacer un Doppler renal y poder hacer un Doppler espectral porque nos permite medir el índice de resistencia y esto sirve mucho en pacientes con hipertensión y también en pacientes con, en pacientes también con hipertensión y fallo renal agudo. En estos contextos, por ejemplo, de trauma o sepsis. Ahora, posteriormente, finalizaremos colocando el transductor transversal, en el eje transversal. E igual les invito a que dentro del canal puedan ver otras conferencias, porque tenemos todo lo que es tórax, todo lo que es cuello, también tenemos una conferencia de área básica y progresivamente vamos a ir introduciendo otras áreas. Así que primero vamos a hacer una insonación suprapúbica en el eje transversal y luego rotaremos al vertical. Y observen acá cómo el transductor del paciente, el transductor está ligeramente inclinado, tanto en la vista transversal como en la vista sagital encefálica. ¿Por qué? Porque observen ustedes cómo es la pelvis del paciente o de la paciente. La pelvis realmente es un hueco,
podría describirse casi de forma piramidal. Si usted pone su transductor y no lo inclina, usted va a estar apuntando prácticamente hacia L4, L5 y no va a ver nada. Usted tiene que inclinar su transductor para poder penetrar su haz de ultrasonido dentro de esta fosa. Porque observen que realmente es una fosa. Si ustedes no inclinan, su haz lo van a dirigir acá. Si ustedes inclinan, lo van a dirigir hacia adentro de la pelvis. Observen acá nuevamente lo que les digo. Si ustedes se van, digamos, recto, van a ir a parar a sonar S1 o L5. Pero si ustedes se inclinan, van a penetrar dentro de la fosa pélvica. De esta manera, como lo ven acá. Y entonces va a cruzar diferentes órganos que en su secuencia pueden ser vejiga, próstata o útero y recto. Básicamente eso es lo que ustedes van a ver. Y van a tener que inclinar su transductor para poder penetrar dentro de esta fosa. Y lo mismo cuando lo hagan en el plano sagital. Van a tener que inclinar su transductor para poder hacer el mismo ejercicio. De tal manera que, por ejemplo, en la vista axial pueden ver ustedes la vejiga, pueden ver el útero, pero en la vista sagital van a ver el útero a lo largo. Incluso pueden ver parte del canal vaginal y la vejiga. O en los hombres pueden ver la próstata. Ven, por ejemplo, vejiga, pueden ver próstata. Incluso si hacen el plano sagital, ustedes van a poder tener las tres mediciones de próstata para medir su volumen y saber si hay hipertrofia prostática o no. O ver si la próstata protruye dentro de la vejiga, que también les daría una idea de la hipertrofia prostática en el paciente. Ahora bien, como han medido la próstata en los tres ejes, van a poder tener el cálculo del volumen y dependiendo de eso, ¿verdad? Van a poder ustedes graduar la hipertrofia prostática del paciente. ¿Vale? Pueden ver cómo es que también podemos hacerlo con vejiga. Y al hacerlo con vejiga, multiplicamos los tres ejes y podemos medir la cantidad de orina en vejiga. ¿Cuántas veces no tenemos dudas, por ejemplo, si la sonda ha entrado a vejiga? Con un ultrasonido lo podemos saber. ¿Cuántas veces no tenemos idea si hay orina en vejiga o no? Porque el paciente no ha orinado. La sonda puede estar obstruida, pues con ultrasonido fácilmente lo sabemos. Y también si utilizamos Doppler en vejiga, podemos ver los dos chorros que genera el paso de la orina desde los uréteres hacia la vejiga. E incluso eso nos puede ayudar a tener una idea si hay alguna obstrucción unilateral. Pues bien, hemos terminado. Espero que este tiempo haya sido de utilidad para todos ustedes, que puedan emplear estos conocimientos en su práctica. Y me despido nuevamente. Soy el doctor Víctor Segura, médico internista y también especialista en cuidados intensivos, originario de El Salvador, y es un gusto que hayan estado con nosotros durante este momento.